¿Puede orinar en casa un perro adulto? Pues quitando, por ejemplo, las posibles causas que el perro esté enfermo o que tenga algún tipo de incontinencia urinaria ocasionado por X problemas, no vamos a entrar en ellos ahora, lo más normal, lo más frecuente es que tu perro orine en casa sencillamente porque intenta marcar el territorio, es decir, está intentando decir al resto de perros del vecindario que esa casa es suya y que ese territorio le pertenece. ¿Cómo debemos proceder? Pues con estos perros que marcan tanto el territorio. Pues con estos perros lo que tendremos que hacer es lo siguiente. El primer paso será siempre una limpieza en profundidad de la casa. Ojo, no utilices ni lejía ni amoníaco. Yo ya sé que deja un ambiente y una sensación de que aquello está limpio y desinfectado, pero tanto lejía como amoníaco contienen en su composición nitrógeno. Es decir, que aunque tú notarás por el olor que aquello está limpio y desinfectado, para el perro le recuerda mucho al olor de orín, con lo cual, si has limpiado un rincón donde él ha orinado con lejía, va a ser de nuevo un sitio muy apetecible a él para volver a ir a orinar. En estos casos lo que te recomiendo siempre es que, tras la limpieza que hagas en la casa, en esos rincones donde el perro meaba habitualmente, apliques un limpiador enzimático. Son productos, estos limpiadores enzimáticos, que lo que hacen es digerir toda partícula de olor, de manera que aquello queda completamente aséptico. En el mercado hay muchos, y en esta tienda que nos montaron los de Amazon, que nos han permitido montar a forma de ayuda, pues hay varios productos. Los miráis si queréis, o si no en vuestra tienda de confianza, como vosotros queráis. Una vez aplicado el limpiador enzimático, es decir, que ya habremos eliminado toda partícula de olor, es el momento de, sobre esas zonas, aplicar un repelente específico para perros. Y dentro de esos repelentes hay de dos tipos, los caseros y los que venden. Los que venden normalmente son muy baratos y los caseros además son también muy fáciles de hacer. Yo os explico los dos y vosotros elegid el que mejor os convenga. Los repelentes caseros se hacen normalmente a base de vinagre, a base de, por ejemplo, agua oxigenada y a base, por ejemplo, de limón. Y consisten básicamente en que cojáis la misma medida de limón, de agua oxigenada o de vinagre y la diluyáis en la misma cantidad de agua. Lo metéis en un spray y pulverizáis sobre la zona. Tanto el limón como el vinagre, me da igual que sea de manzana que de vino, o como el agua oxigenada, le dan mucha manía al perro, no soporta ese olor. Podéis, si la primera vez a lo mejor todavía el animal va, añadirle un poquito de pimienta cayena, un poquito, una puntita, más que nada porque le resultará un poquito picante a la nariz y ya al animal, en cuanto huela la pimienta y huela a lo mejor el limón, el vinagre o el agua oxigenada, es bastante difícil que se vuelva a acercar a orinar a ese punto. Si no queréis proceder con estos remedios caseros, hay productos que funcionan de maravilla y que además duran por más tiempo con ese efecto. Aquí en la tienda que nos pusieron los de Amazon también hay varios, pero podéis encontrar en cualquier sitio y además son productos muy baratos, y luego también lo que podéis hacer como truco es coger un trapo sucio. Esto es un truco de veterinario viejo, lo impregnáis de orina de otro perro, es decir, de un perro de un amigo, de alguien que conozcáis, lo impregnáis bien impregnado, y si por ejemplo vivís en un jardín o en algún sitio que tengáis acceso a la calle o un patio grande, lo ponéis justo en el sitio donde queréis que el perro orine y no orine dentro de casa. ¿Por qué os digo esto? Porque el animal notará que la casa está completamente limpia, que donde iba a orinar hay cosas que le repelen, y además nota el olor de otro perro en aquella esquina, con lo cual irá a mear allí como diciendo, oye, que ese terreno no es tuyo, que es mío. ¿Me entendéis la jugada? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.